Hola a todos, soy Jorge Ufano, el profesor del curso de análisis técnico nivel 1 que ofrecemos de clasesdebolsa.com. Esta va a ser la tercera edición del curso, es decir, en los 2 años anteriores. La primera edición fue en el año 2008, hubo otra edición en el 2009 y esta es la tercera en el 2010. Y en él pues vamos a basarnos en el temario de la primera edición, más o menos el mismo temario que tuvo el curso la primera vez que lo hicimos, pero eso sí, vamos a cambiar algunas cosas, vamos a meter algunas novedades en alguno de los cursos y también pues han pasado ya 2 años desde que grabamos la primera edición del curso y también yo tengo ahora mismo más experiencia en los mercados y a la vez pues puedo explicar de alguna de las pautas que explicábamos, pues dar también mi impresión un poco más experimentada de lo que funciona mejor, lo que funciona peor, lo que ya no funciona, lo que funcionaba antes y no funciona, cosas que se explican y que se dan como básicas en el análisis técnico, en muchos libros que se explican que han funcionado y que luego a la hora de investigar, de hacer simulaciones con ese patrón, a ver qué hubiese sucedido si hubiésemos aplicado una determinada estrategia que siguiese un patrón específico durante un periodo de tiempo, pues luego te das cuenta que no funcionan en la realidad, en los mercados. Entonces todo eso vamos a ir desgranándolo durante el curso. Entonces vamos a comenzar viendo el temario del curso. Yo creo que es lo más interesante empezar así para que tengáis una reflexión global de lo que vamos a ver. Entonces, bueno, lo tenemos ubicado en la página web de clasesdebolsa.com, aquí lo tenéis. Entonces vamos a comenzar viendo, como en cualquier curso, y va a ser en un primer momento muy básico. Es curso de análisis técnico nivel 1 y un primer momento vamos a intentar llegar a todas aquellas personas que no tengan ni idea, que nunca en su vida hayan oído hablar de lo que es análisis técnico. Así que quizás algunos de vosotros este primer tema, aquellos que por lo menos ya sepáis lo que es un soporte, una resistencia y de qué va esto el análisis técnico, pues quizás se os pueda quedar un poquito que no vais a aprender mucho, pero os puede servir como repaso y siempre vais a aprender algo porque siempre vamos a intentar transmitir en cualquier punto pues una óptica, siempre me gusta una óptica diferente y trabajar a través de ejemplos que se me van ocurriendo. Muchos de ellos pues, podéis pensar que son absurdos, pero es un poco mi forma de trabajar, intentar darle muchas vueltas y ver las cosas con ejemplos para que intentar llegar a todos los que estéis siguiendo el curso, que realmente es lo que es importante. Entonces vamos a tener, como digo, la primera parte del curso es la introducción al análisis técnico. Vamos a empezar viendo la filosofía del análisis técnico y luego vamos a ver, yo creo que es importante antes de empezar a preparar a una persona, a un alumno a tener las herramientas necesarias para operar o para realizar estrategias coherentes de inversión basadas en análisis técnico. Es importante que todo el mundo tenga bien claro cómo funciona el mercado, qué es el mercado. Entonces vamos a intentar hacer una simulación incluso del mercado para que todos tengáis en cuenta cómo se mueven las órdenes, por qué cuando el precio sube, cuando baja, porque muchas veces sube muy rápido, porque sube más despacio, porque cuando baja de una manera y sube de otra. Todo esto lo vamos a ir viendo en esta primera sección de cómo funciona el mercado. Vamos a ver también los diferentes tipos de órdenes que existen para operar en bolsa, que creo que también es importante luego a la hora de aprender, por ejemplo, los stops, dónde ponerlos, dónde no ponerlos. Todo esto es importante para saber los tipos de órdenes que cualquier operador puede dar al mercado. También nos va a servir para por lo menos tener en la cabeza un pequeño esquema de cómo se mueve la bolsa, cómo se mueve el precio y de qué depende o por qué sube o por qué baja. Vamos a ver, también es un punto muy básico, construcción y tipos de gráficos que existen para que todos sepamos desde el principio, del primer momento, qué es un gráfico de velas, cómo se interpreta, por ejemplo. Vamos a ver luego una introducción al análisis de valores utilizando una plataforma de gráficos. Durante el curso utilizaremos sobre todo Visual Chart 5, porque es la plataforma más utilizada en España, pero también utilizaremos la plataforma de algún broker y también utilizaremos, o por lo menos veremos, el Pro Real Time. Nuestra idea es dar ejemplos de todas las plataformas más interesantes que existen y luego que cada cual pues, utilice en el futuro la plataforma que mejor se adapte a lo que necesita o lo que está buscando. Luego vamos a ver también la teoría de Dow y conceptos básicos de tendencia. Estos son los primeros conceptos previos del análisis técnico y aquí me voy a pasar en el libro que es como la Biblia del análisis técnico por excelencia para estos puntos, que es el libro de John J. Murphy de análisis técnico de los mercados financieros. Luego vamos a pasar a ver el análisis técnico oriental, el análisis técnico de velas. Este tipo de análisis es un análisis que comenzó, o análisis técnico oriental, que trajo Steve Nixon a Occidente y desde el año 1990 y que se ha escrito desde ese momento mucha literatura sobre él, tanta que muchas veces en Occidente muchos analistas pues, se basan únicamente en técnicas de velas orientales. Vamos a ver
todas, o la gran mayoría de las velas que existen, sobre todo como figuras de vuelta, las más importantes, aunque en general yo no las utilizo para mi operativa y realmente no estoy, o me he quedado un poco desencantado de ver los resultados que tienen ciertas figuras. Entonces, aunque vamos a verlas un poco todas, porque yo creo que el curso es importante dar al alumno, es mi intención dar al alumno todo lo que existe alrededor del análisis técnico, todas las herramientas para que luego él pues puede ir buscando su verdad del análisis técnico, puede ir dando una estrategia que se adapte bien a su forma de ser y que pueda conseguirla, que obviamente tenga beneficios en el largo plazo, pero mi idea es dar en vez de dar unas estrategias concretas, que serían un poco, bueno, o lo que a mí me ha funcionado, pero mejor darle al alumno todo el repertorio de ideas que existen para que él la sepa bueno, trabajar, ordenar la mente y poco a poco ir investigando sobre ellas, probándolas en el mercado para que luego él se quede con su propio arsenal. No obstante, lo que sí voy a hacer es ir diciendo en cada momento, según voy explicando las cosas, lo que sí voy a ir es en cada momento diciendo lo que creo que es lo que mejor funciona, no lo que creo no, lo que yo he investigado que es lo que mejor funciona y lo que no funciona tanto, por lo menos según las pruebas que yo he hecho. Entonces, y los mercados en los que he operado. Entonces vamos a ver, como digo, análisis técnico oriental, las figuras de vuelta, luego las figuras de continuidad y luego los dojis, que algunos sonarán lo que son, y las estrellas. Luego vamos a pasar al análisis técnico occidental, que es el análisis técnico clásico, y en él vamos a ver lo que son los soportes, la resistencia, las medias móviles, vamos a ver los retrocesos porcentuales, el retroceso de Fibonacci, luego los modelos que existen de cambio más importantes, en este sentido aquí algunos os sonará por ejemplo el hombro cabeza hombro, los modelos de continuidad más importantes, cómo utilizar el volumen para operar en bolsa, y luego nos pararemos a ver unos cuantos indicadores técnicos como el MAC, el RSI, el estocástico, que son análisis un poco más cuantitativos, un poquito más difícil, sobre todo, ya no de trabajar con ellos, sino de interpretar qué significan. Y creo que es importante que a un alumno no se le diga el MAC, por ejemplo, cuando lo veamos, es esto y funciona de esta manera. Cuando está por encima de un determinado valor hay que comprar, cuando esté por debajo hay que vender, por ejemplo. En vez de decir esto, a mí me gusta más a mis alumnos explicarles bien el sentido que es el MAC, explicarles bien qué es el RSI, explicarles cómo se construye, explicarles qué lógica interna tienen y una vez visto esto, pues ya explicarles también cómo se aplica en el mercado. Esto sobre todo sirve para que el alumno esté sabiendo qué está buscando en el mercado cuando pone un indicador y para que luego en el futuro no ponga indicadores que muchos analistas, yo los he visto, ponen dos indicadores que están manifestando prácticamente lo mismo y que con uno de los dos vamos que nos podríamos funcionar tranquilamente. Igual. Luego veremos un poquito de análisis psicológico en bolsa, que esto también es importante. La teoría de la opinión contraria, ratio put-call, estos son una serie de ratios o de teorías que nos pueden ayudar, nos pueden ser un valor añadido a nuestro análisis o lo podemos utilizar como filtro en nuestro análisis, es decir, vamos a operar de una determinada manera y salvo que el análisis psicológico nos esté diciendo lo contrario. Entonces en ese momento no operaríamos según la estrategia que queremos porque se tendría que confirmar también, aparte de, por ejemplo, que un indicador esté cruzado de una determinada forma, pues que a la vez como filtro tiene que ser que el ratio put-call esté en un determinado lugar. Quiero decir que es importante muchas veces que la bolsa tiene una parte psicológica importante que vamos a intentar trabajar sobre ella y vamos a intentar explicar qué influencias puede tener las diferentes ratios psicológicos que podemos obtener del mercado para elaborar nuestras estrategias coherentes de inversión. Veremos también información procedente de los directivos, titulares de los periódicos. Luego veremos otros indicadores de sentimiento y cómo hemos añadido también este tema que sobre todo es especialista Jesús de especulación.org, pero bueno, como amigo he leído muchos de sus artículos y a la vez pues he hecho también algunas pequeñas investigaciones en este ámbito y vamos a explicarlo en su momento brevemente cómo operar en bolsa estudiando si los principales brokers están comprando o vendiendo. Yo no es una cosa que haga realmente en la actualidad para mi operativa, pero que puede ser interesante y hay gente que opera de esta forma. Entonces vamos a explicarla y a lo mejor alguno de vosotros pues al final seas especialista en operar en bolsa estudiando los brokers, según lo que están haciendo. Luego vamos a ver estrategias de especulación, esto es importante, esto lo hemos reordenado este tema con respecto a ediciones anteriores. Vamos a ver, es muy importante, teniendo todos los indicadores y teniendo incluso ya una estrategia, un modelo de cómo invertir, es importante saber, bueno, lo primero, que una estrategia debe tener esperanza matemática positiva, entonces hablaremos sobre ello, intentaremos ver qué estrategias las tienen, qué estrategias no las tienen,
Y luego intentaremos dar al alumno un método de trabajo de cómo desarrollar una estrategia de especulación, es decir, cómo son los pasos a seguir. Será una clase teórica en la que veremos cómo desarrollar una estrategia del principio al final, es decir, los pasos a seguir, los pasos que tenemos que ir buscando. Veremos la introducción a los sistemas de trading